Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar. El tema de hoy es gravimetría. La gravimetría, al igual que la volumetría, es un método analítico clásico, el cual se fundamenta en el peso del analito o de la sustancia que nos interesa. Dentro de los métodos gravimétricos están el método por precipitación, por volatización o por electrodeposición. Los métodos gravimétricos son métodos de tipo cuantitativos que consisten en determinar la masa de un analito que está presente en una muestra. En el primer caso vamos a determinar la precipitación es un sólido, en este caso sería un componente gaseoso, el cual se va a absorber en un material absorbente como el carbón activado, por ejemplo, y en la electrodeposición se utilizan celdas. Cualquier método gravimétrico se va a basar en dos operaciones importantes, como es la separación y la desecación o calcinación. La separación tiene el objetivo de aislar el componente de interés, es decir, el analito, y lo vamos a aislar porque queremos evitar que las otras sustancias que componen la muestra se junten con nuestro compuesto de interés. En el caso de la desecación o calcinación va a ser la etapa que se destina para que podamos eliminar el agua y aquellos componentes volátiles que puedan evitar que nuestro analito quede totalmente aislado. Vamos a comenzar con la gravimetría de precipitación. En la gravimetría de precipitación se fundamenta en utilizar agentes precipitantes que van a ayudar a disminuir la solubilidad del analito y van a facilitar la precipitación. Recordemos en el principio de Le Chatelier que si yo agrego, ¿sí?, un ion común a mi muestra, entonces voy a desplazar el equilibrio hacia la izquierda y voy a evitar que esto precipite. Entonces, al unir el calcio de la muestra con el agente precipitante, lo que voy a generar es un compuesto que va a precipitar, que se va a ir al fondo, y una vez que este precipite, lo voy a someter a calor o un calentamiento, una calcinación, y va a generar otro compuesto que es el que voy a pesar, y a partir de ese compuesto voy a determinar la cantidad de calcio que está en la muestra. Para poder generar ese precipitado o hacer que mi analito precipite, necesito utilizar agentes precipitantes. Y los agentes precipitantes pueden ser de tipo inorgánicos y orgánicos. Si nos damos cuenta en la figura, en la tabla de la izquierda podemos ver a los inorgánicos y ver que estos no son completamente selectivos. Sin embargo, del lado derecho tenemos a compuestos orgánicos y tienen la ventaja de ser más selectivos. Su fundamento en estos es que se forman quelatos, que son insolubles en agua, tienen un peso molecular elevado, como lo podemos ver, son compuestos que tienen muchos anillos de carbono y al ser un peso molecular elevado, el factor gravimétrico entre lo que conozco y lo que voy a obtener, lo que quiero obtener es mayor. La desventaja es que son limitados en solubilidad, por lo cual debo de agregar con cantidades mayores. El lavado requiere muchas veces el uso de solventes y su composición puede alterarse por el proceso de secado. ¿Cómo se forma un precipitado? Bueno, se puede formar mediante dos procesos. El primero es la nucleación y el segundo es el crecimiento de partícula. La nucleación puede ser de dos tipos, homogénea o heterogénea. Y la homogénea se va a diferenciar de la heterogénea en que la primera no va a contener impurezas y en la otra llega a haber impurezas contenidas por los reactivos. Ambas se caracterizan porque se forma un núcleo iónico o un racimo de iones y es necesario, esta se forma a partir de agregar una solución sobresaturada del agente precipitante. El proceso de nucleación va a depender de 4 puntos. La primera es el tiempo que las disoluciones de reactivos y el agua estén expuestos a la atmósfera. La segunda es que el tipo de material y la superficie del recipiente. Se ha visto que la nucleación puede verse afectada si el material es vidrio o es plástico. La pureza de los reactivos y el área de contacto entre el recipiente y la disolución. El método de crecimiento de partícula es que una vez que se da la nucleación, que se da la formación de los núcleos,
El crecimiento de partícula puede llevarse a cabo por dos etapas. Una es la difusión y otra es el depósito de los iones sobre la superficie, es decir, la precipitación. Dentro de la difusión y el depósito de estos influyen dos factores, como es la velocidad de difusión y la otra es la velocidad de depósito. La velocidad de difusión está influida o se ve afectada por la naturaleza de los iones, la concentración, la velocidad de agitación y la temperatura. Y la velocidad de depósito depende de la concentración de las sales, las impurezas y las propiedades características del cristal. En resumen, si en la precipitación predomina el proceso de nucleación, se va a obtener un mayor número de partículas con diámetros pequeños. Y si la precipitación se da por el mecanismo de crecimiento de partícula, se va a esperar obtener diámetros mayores pero menor cantidad. El tamaño de partícula tiene mucho que ver para la formación de precipitados y se ve influenciado por variables como la solubilidad del precipitado, es decir, se espera que el precipitado no sea soluble porque al ser soluble estaríamos perdiendo cantidades del analito. Se ve influenciado por la temperatura, concentraciones de los reactivos y velocidad de mezclado de los reactivos. Una vez que se forma un precipitado, se tiene que considerar que estos precipitados cumplan con ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, y también se forman soluciones de tipo coloidal o precipitados cristalinos o suspensiones. ¿Cómo ocurre el proceso de precipitación o qué es el proceso de precipitación? Pues es un fenómeno por el cual el tamaño de las partículas cambia de un menor tamaño a un mayor tamaño. ¿Sí? Estoy generando una suspensión. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, en este caso tengo al cloruro de plata que está disuelto en agua y al agregar yo una sustancia, ¿sí? Que puede ser el mismo cloruro de plata, efecto del ion común, agrego una solución que tenga plata o que tenga cloro, voy a generar una nucleación, voy a generar que el compuesto se agreguen más compuestos de plata y más compuestos de cloro, y estos precipiten. Hay un periodo de inducción que es cuando el cristal o los cristales que forman el precipitado están en crecimiento. A mí me interesaría tener tamaños de partículas superiores, ya que al haber tamaños de partículas superiores sería más fácil lavar el precipitado. ¿Qué propiedades deben de tener? Pues la primera, que sea fácil de filtrar, de lavar, para poder eliminar los contaminantes o impurezas, que tenga muy baja solubilidad para evitar la pérdida del analito, que sea inerte, es decir, que sea estable a la atmósfera, que no reaccione con la atmósfera y que tenga una composición conocida. ¿Para qué sirve el proceso de filtración? Una vez que ya logré una vez que ya logré generar o hacer crecer el precipitado, puedo generar soluciones que pueden ir desde las suspensiones, coloides y disoluciones, en donde las que no me interesan son los coloides ni las disoluciones. A mí me interesa que se quede como una suspensión en donde el tamaño de molécula sea muy grande, mucho más grande que en una disolución en un coloide, y la filtración puede ser rápida y fácil, y rápida también en la sedimentación, lo cual no ocurriría si tengo una solución coloidal o una disolución. El secado y calcinación del proceso consiste en eliminar el solvente u otras especies volátiles que aún quedan en el precipitado, y el calentamiento se debe efectuar hasta que la masa del analito sea constante. Este punto es muy importante porque acabamos de decir que la gravimetría por precipitación o la gravimetría en general requiere de peso, de pesar. Entonces, todo material que vaya a ser utilizado o que vaya a entrar en contacto directo con el precipitado requiere estar en peso constante. Vamos a ver este proceso más adelante. Me voy a regresar para poder terminar de explicarlo. Vamos a ver este ejemplo, que es la determinación de calcio por medio del ion oxalato. Podemos utilizar oxalato de calcio,
Si hacemos el efecto del ion común, recordemos que estoy agregando un ion común a esta sustancia y esto lo que va a hacer es precipitar, ¿sí? Porque no va a favorecer la solubilidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que voy a agregar este carbonato, la muestra que contiene calcio, voy a agregar el agente precipitante y pues voy a pasar por un proceso de formación del precipitado que, como dijimos anteriormente, es dependiente de la temperatura, de la agitación y de la concentración del analito y de la sustancia precipitante, que debe de estar sobresaturada. Una vez que ya se formó el precipitado, voy a pasar a la filtración. La filtración tengo que corroborar o asegurar, tengo que favorecer una solución de tipo suspensión, como ya lo mencionamos anteriormente, para que al filtrarla el analito no atraviese la membrana y tenga una pérdida de analito aquí en esta parte del proceso. Una vez que ya tengo en el filtro el analito que a mí me interesa, voy a pasar a un lavado, que normalmente es con agua fría, y con agua fría para que se favorezca la formación de los cristales. Y una vez que ya lavé los cristales o mi precipitado, tengo que pasarlo a un proceso de desecación en donde el papel filtro que está contenido aquí debe de pesarse previamente, ¿sí? A la filtración, debe de estar en peso constante. En la guía didáctica dejé un video para que puedan ver qué es peso constante. El peso constante en realidad es meter a la estufa por cierto tiempo un material, puede ser papel, puede ser un matraz, puede ser un crisol, puede ser una cápsula de porcelana, la cual peso previamente, luego meto en la estufa y luego después de un tiempo la retiro de la estufa y la puedo colocar en un desecador, el cual tiene un compuesto que se llama sílica gel y lo que hace es absorber la humedad que puede haber en el ambiente o en el material principalmente. Cierro el desecador, lo dejo allí por un tiempo para que se enfríe y llegue a la temperatura ambiente y lo peso en una balanza analítica. Anoto el peso del papel filtro o del crisol que voy a utilizar posteriormente para la calcinación. Y entonces, una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es volver a colocarlo en la estufa y repito el proceso por un tiempo en la estufa, lo retiro de la estufa, lo coloco en el desecador, espero un tiempo a que se enfríe y lo peso. Si los cambios en los pesos no superan los 0.03 gramos con respecto a las pesadas anteriores, se dice que el peso es constante y ya lo puedo utilizar para poder calcinar mi muestra y después pesar y por diferencia obtener el analito de interés. En este caso, el analito se convirtió en óxido de calcio, el cual voy a pesar en una balanza analítica y voy a hacer por relaciones gravimétricas obtener el calcio. De aquí voy a pasar hasta aquí. Bueno, voy a empezar con gravimetría de volatización. La gravimetría de volatización, en este punto el analito es convertido a gas y lo vamos a separar de la muestra y este se va a absorber en un material que puede ser sílice o puede ser carbón activado y este material debe de pesarse previamente y después de que se absorba el analito de interés, lo vuelvo a pesar y por diferencia de peso podría obtener la cantidad de analito que se quedó en mi absorbente. Un ejemplo práctico podría ser la determinación del bicarbonato de sodio que está presente en algunas tabletas antiácidas y lo que voy a hacer es desprender el CO2 que se forma como producto con del bicarbonato de sodio con el ácido sulfúrico, como lo vemos en esta reacción, y luego voy a retener ese compuesto para poder saber después, ya que obtengo puedo calcular de acá arriba. La electrogravimetría, este se fundamenta
en separar un analito, principalmente metales, por medio de una corriente eléctrica. Es una técnica variante de la gravimetría. El analito se transforma electrolíticamente en producto sólido y se mide la masa de él mismo al depositarse en el electrodo, que posteriormente se debe de pesar. Al igual que en la gravimetría por precipitación, debo de tener en peso constante el material que voy a utilizar o que va a contener al analito. ¿Cuáles son las etapas generales del análisis gravimétrico? Pues primero tengo que hacer un muestreo, tengo que preparar la muestra, tengo que pesar la muestra, preparar una disolución de la muestra, preparar la disolución de precipitación, si estoy haciendo una gravimetría por precipitación, o preparar las celdas que voy a utilizar para electrogravimetría, o preparar los absorbentes en donde voy a contener a los gases en la gravimetría de volatización. Después tengo que, en el caso de precipitación, formar el precipitado. Después tengo que filtrarlo, lavarlo, dar un tratamiento térmico y realizar los cálculos. Estos 3 puntos del 5 al 7 específicamente son para gravimetría de precipitación. Bueno, vamos a ver un ejercicio. El primer ejercicio menciona que tenemos una muestra de un mineral, una muestra mineral que pesa 0.6223 gramos. Posterior a un pretratamiento se precipitó con sulfato de cadmio, que tiene un peso molecular de 208 gramos, y el precipitado se lava, se seca y se encontró que pesaba esto. Es decir, que yo tengo una muestra muy compleja a la cual doy un tratamiento y obtengo un precipitado de sulfato de cadmio. Este precipitado se lava, se seca y lo pesamos y pesa esta cantidad. Entonces, me pide el problema calcular el porcentaje de cadmio en la muestra. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues pasar los gramos que me están dando de sulfato de cobre, ¿sí? Me están dando los gramos de sulfato de cobre, los tengo que pasar a moles, ¿sí? Entonces, aquí ¿cómo paso gramos a moles? Pues por el peso molecular, aquí elimino gramos con gramos y me quedan moles de sulfato de cobre. Una vez que tengo moles, puedo plantear una relación estequiométrica entre el compuesto que conozco y el cual quiero saber, que sería el cobre. Lo que hago es, la relación estequiométrica, el problema me indica que es 1 a 1, que tengo un mol de cobre, como lo vemos aquí, en el sulfato de cobre. Entonces voy a tener la misma cantidad de cobre y de sulfato de cobre, 2.55 por 10 a la menos 3. Estos moles ahora los voy a pasar a gramos porque no puedo plantear el siguiente paso. De hecho, me está pidiendo que calcule gramos. Entonces, ¿cómo paso a gramos? Otra vez ocupo el peso molecular, pero ahora del cobre. Y entonces obtengo la masa del cobre. Ahora, a mí me están preguntando qué porcentaje representa ese analito en la muestra, porque a mí me dijeron que la muestra pesaba 0.6223, pero esta es una muestra compleja. Y de esa muestra solamente quiero saber cuánto cobre hay. Entonces lo que hago es gramos de muestra, me va a representar el 100% de la muestra y el peso del analito, cuánto representaría en esta muestra. Esto es una regla de 3 que la puedo ver de esta manera. Gramos de analito entre gramos de muestra por 100 me va a dar el porcentaje de cobre en esta muestra. Entonces, divido los gramos de cobre que obtuve entre los gramos de la muestra, lo multiplico por 100 y obtengo el porciento del cobre en la muestra, que en este caso se traduce como 45.95 gramos en tantos gramos, en 100 gramos de muestra mineral. ¿Ok? Acá sería 45.95 gramos de cobre en 100 gramos de muestra mineral, porque recuerden que el porciento es sobre 100. Un ejercicio un poquito más laborioso. Me están diciendo que tengo una muestra de 2.56 gramos que contiene yodo y otros haluros. Esta es tratada con un exceso de bromo para poder convertirla el yodo en yodato y me dan la siguiente reacción. Aquí tengo la muestra, la estoy tratando con haluros, ¿sí? Y
Después me dice que el bromo en exceso, que es este que tenemos acá, se eliminó por ebullición, es decir, esto lo pusieron a calentar, se eliminó por ebullición, y después se agregó un exceso de iones de bario para precipitar al yodato. A mí me interesa precipitar al yodato. Una vez que sucedió esto, se obtuvieron 0.0895 gramos de yodato de bario. Y lo que me pide ahora es calcular con base en el yoduro de sodio. Y me van a decir, bueno, es que aquí no hay yoduro de sodio. El yoduro de sodio lo vamos a considerar aquí, porque lo estamos poniendo como un anión. Y recuerden que si tiene una carga, yo lo puedo unir con un catión, que en este caso sería el sodio, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir el procedimiento de hace rato. Me están dando los gramos del yodato de bario. Me están diciendo que es 0.0895 gramos de yodato de bario. Lo tengo que cambiar a moles. Como cambio a moles, pues tengo que multiplicar por el peso molecular y obtengo moles de yodato de bario. Ahora, aquí me están pidiendo este de acá arriba, el ion yoduro en forma de yoduro de sodio. Y yo tengo este. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que pasar de aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí. Porque si se dan cuenta, aunque tengo dos reacciones, hay un compuesto que se repite en las dos. En este caso es el ion yodato. Estos dos que vemos acá. Entonces, primero paso de este a este y luego de este a este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a plantear la primera relación estequiométrica. La primera relación estequiométrica tiene que plantearme, voy a marcar aquí con 1, a este con este. Y yo sé que tengo tantos moles de yodato de bario y que aquí tengo un mol por 2 moles. Entonces voy a colocar, tengo un mol de yodato de bario por 2 moles de ion yodato y obtengo los moles del ion yodato. Ahora ya tengo este, aquí va la segunda relación. Entonces voy a calcular a partir de este, ahora que ya tengo este, voy a calcular este, aquí va la tercera. Entonces, aquí voy en la segunda. Tengo yodato y ahora relaciono yodato con yodo y veo que es 1 a 1. Entonces, ahora tengo los moles de ion yoduro. ¿Qué queda hacer? Pues lo que queda hacer es pasar de gramos a moles. Tengo moles de yoduro de sodio, paso por el peso molecular a gramos de yoduro de sodio y ahora con base en los gramos de yoduro de sodio calculo el porcentaje de yoduro de sodio que hay en el total de muestra. La muestra representa el 100% y ¿cuánto representa el analito? 2.1%, es decir, que hay 2.1 gramos por cada 100 gramos de la muestra. Otra forma de poder hacerlo es mediante el uso de un factor gravimétrico. Anteriormente estábamos utilizando las relaciones estequiométricas y en este caso vamos a utilizar el factor gravimétrico. El factor gravimétrico no es más que la división de la sustancia que quiero encontrar, el peso molecular de la sustancia que quiero encontrar entre el peso molecular de la sustancia que conozco. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora utilizando el factor gravimétrico. Bueno, como podemos ver aquí, ¿sí? El factor gravimétrico va a ser igual al peso de la sustancia que quiero conocer entre el peso de la sustancia que conozco. En este caso, el factor gravimétrico para el primer problema sería lo que yo tengo, que es el sulfato de cobre, y lo que quiero conocer, que es el cobre. Entonces, el peso molecular del sulfato de cobre es 160 gramos y el peso molecular del cobre es 64 y la relación es 1 a 1. Aquí tengo una molécula y aquí tengo una. El factor gravimétrico que me da es de 0.4. Expresar el factor gravimétrico en decimal o en porcentaje si lo quiero en unidades. Ahora, lo que voy a hacer es, esto que calculé es prácticamente cuántas veces cabe el peso molecular en este peso. Entonces, ahora lo que hago es multiplicar el factor gravimétrico que obtuve por el peso molecular, por el peso del compuesto encontrado, no por el peso molecular, por el peso del compuesto encontrado. Entonces, el problema me dice que encontré sulfato de cadmio, encontré 0.5320 gramos. Eso lo multiplico
por 0.4 y obtengo los gramos de cobre. Aquí tengo un error, hay que quitar este 2. No lo consideren, nada más es cobre más 2. Y aquí lo hago exactamente lo mismo. Los gramos de muestra representan el 100% y los gramos del analito yo quiero saber qué porcentaje representan. Entonces hago una regla de 3 y obtengo que el 34.19% de la muestra mineral es cobre. Eso quiere decir que tengo 34.19 gramos de cobre en 100 gramos de muestra. Para el otro problema, lo que vamos a ver es lo siguiente. Allí tenemos que calcular dos factores gravimétricos. ¿Por qué? Porque tengo el peso molecular, tengo el peso de este, lo que quiero es saber el de este, y luego este, que es el que se repite en esta reacción, ya lo tengo y tengo que determinar a este. Y otra reacción acá arriba. Y las dos las voy a utilizar, ¿ok? Como en el ejemplo anterior. Pero el factor gravimétrico, recordemos que es el peso de la sustancia que quiero conocer entre el peso de la sustancia que conozco. Y aquí pongo la reacción para que veamos la relación estequiométrica. Ahora, el factor gravimétrico pues va a ser el peso molecular de lo que quiero conocer entre lo que conozco. Y yo solo conozco al yodato de bario. Ahora, aquí, ¿por qué pongo 2? ¿Por qué? Porque la relación entre el yodato de bario y el ion yodato es 2:1. Entonces tengo que poner este 2 aquí. Este 2 es del ion yodato. Ahora, al dividir esto me da un factor gravimétrico de 0.71. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues ese factor gravimétrico lo voy a multiplicar por el peso que obtuve del yodato de bario. Ese me va a dar los gramos del ion yodato. Entonces, al multiplicar eso, obtengo que tengo 0.063 gramos del ion yodato. Ahora, ya obtuve este, pero necesito hacer el siguiente factor gravimétrico que me va a relacionar a este con el ion yoduro. Entonces, lo que hago es, el ion yodato pesa 175 gramos y el ion yoduro de sodio 150. El equivalente, el factor gravimétrico es 0.85. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues multiplicar ese factor gravimétrico por el peso del yodato que calculé aquí arriba. Eso me va a dar los gramos de yodato. Entonces multiplico el factor gravimétrico por los gramos de yodato y la cantidad de gramos de yoduro de sodio es de 0.05. Lo que sigue ahora es hacer lo mismo de hace rato. Gramos de muestra es el 100%, gramos de analito es lo que yo quiero saber y entonces obtengo el mismo resultado de 2.1 gramos de yoduro de sodio por 100 gramos de... Bueno, eso sería todo. Espero haya quedado claro. Para dudas, ya saben, ¿no? Pueden escribirme al foro o pueden escribirme al correo de Wami Asignatura si tuvieran alguna duda específica sobre la tarea. El miércoles va a haber sesión de Zoom y nos estamos viendo, muchachos. Feliz día.